El papel de las instituciones en el proceso de innovación es importante, pero el modo en que se construyen y conforman esas instituciones no es un dato menor. Yo creo que obviamente existe un creciente consenso en la literatura en los economistas en general acerca del rol de las instituciones en el desarrollo económico. Cada vez hay más trabajos donde, como afirma el profesor McDermott, no solo importa cuáles son esas instituciones, sino también, obviamente, cómo son construidas y la calidad de su management, de su governance y la capacidad de gestión que estas instituciones tienen. Y obviamente parecieran que son más efectivas aquellas instituciones que surgen de un consenso público-privado y que tienen capacidad de gestión y que pueden trabajar vis a vis con los sectores productivos para, en alguna medida, contribuir a modificar o a mejorar sus comportamientos, que aquellas que se encierran dentro de la lógica de estados que, a la vieja usanza, estados aislados, donde quieren cambiar todo sin la ayuda y sin el trabajo conjunto con los verdaderos actores de todos estos procesos, que son el sector privado. Los significados que adquieren viejas palabras cambian el sentido de los negocios. Las nuevas definiciones amplían el espectro y obligan a trazar nuevas estrategias para ser eficientes. Digamos, para decirlo claro y resumirlo básicamente hoy dentro de lo que es la concepción de la logística, lo que importa es el transporte, la gestión de inventarios y el procesamiento de órdenes y otras tareas administrativas vinculadas. En realidad suele haber una percepción de vincular más la logística con la pura actividad del transporte. Y eso es un poco incorrecto, es un poco cerrado. Normalmente los especialistas en logística se desviven por pasar este mensaje de que hay varias actividades conexas que tienen mucho que ver, que el transporte no se resuelve solo, sino que la estrategia que toma una empresa para organizar su movimiento físico tiene que considerar varias cosas, que este grafiquito de alguna manera las trata de resumir. En lo que es el transporte, tanto el manipuleo como también la forma de empaquetamiento, en lo que es el manejo de stock, toda la planificación y el almacenamiento en sí mismo, en el procesamiento de órdenes, temas de compras, de ventas, en fin. Normalmente aquellos que han hecho bien las cuentas, y después vamos a ver cómo se mide esto, ven que dentro de estas tres grandes pilares de la logística, el transporte y el almacenamiento de productos son el grueso, digamos el 95%, y las tareas administrativas asociadas son una parte un poquito menor. Las decisiones que toma una empresa cuando quiere organizar su movimiento físico, en realidad no son para minimizar el flete. Y aunque uno le parezca mentira, hoy muchas veces en el discurso, incluso en muchos discursos de orden público, parecería que lo que busca una firma normalmente es reducir el costo del flete. Desde el punto de vista de la transportación de la logística, el objetivo sería minimicemos costo de transporte. Y no es así. Lo que minimizan es el costo logístico total, que sería el transporte, más los costos de inventario, más algunas otras cositas asociadas a toda la programación y control de este proceso. Entonces, ahí entran en juego otra cantidad de factores muy importantes que tienen que ver con, bueno, primero estos costos totales, calidad del servicio, etc. Entonces las firmas en los últimos años realmente han reorganizado todo su modelo productivo, dándole una atención importante a estos costos logísticos. En algunas actividades son muy relevantes, en otros tal vez no tanto, y los criterios que tiene una empresa o una industria en general para organizar sus movimientos físicos pueden darle no tanta importancia a la logística, pero en muchos sí, muchísimo, y cuando reorganizan su proceso, entonces la forma en que compran, de dónde se abastecen, la forma en que organizan su producción interna. Hay como decir, el caso de Toyota, ¿no? Tal vez un ejemplo muy interesante hoy es el de las computadoras Dell. Hoy trabajan a pedido, ¿no? Cuando ellos le piden la computadora, recién ellos van hacia atrás, ¿no es cierto? Pidiendo las partes y la ensamblan. Por ejemplo, no tiene sistema de distribución, no hay comercios que vendan Dell, hay unos poquitos en algún centro comercial, pero en general no trabaja con red de distribución. Esto debe ser por lo menos un 15% menos de costo que tiene la empresa. Es una enormidad, no es poquito eso. Entonces, fíjense, ¿cuál sería la conclusión de esto? Que la estrategia de logística que tenga una empresa no está
referida exclusivamente a la transportación de los bienes, sino que es un componente en un conjunto un poquito más amplio de toda la organización de su cadena de abastecimiento, y que lo que va a buscar no es minimizar solo el costo del transporte, sino una función de producción muchísimo más amplia. La logística actual enfrenta desafíos de tipo cualitativo. Ya no se habla de una competencia de empresas, sino de cadenas de abastecimiento, y con ello apareció una tendencia cada vez más marcada: la tercerización de las operaciones logísticas en manos de verdaderos especialistas. Hoy el problema logístico no es solo un problema cuantitativo de tener capacidad, es cualitativo, hay que llegar a tiempo, ¿no es cierto? Cuando una firma hoy en esta cadena, como veíamos hace un ratito, hay varios actores que son internacionales, compra algunas cosas del país, pero compra muchas de afuera, vende un poco en el país, pero vende un poco de afuera. Entonces, todos estos circuitos de logística interna y de logística externa tienen que ser sumamente precisos. No hay espacio para equivocarse mucho. Si uno llega tarde, realmente el que está aguas arriba o aguas abajo en la cadena no le va a comprar más. Tal vez un tema que no lo comenté es que en la organización de estas actividades, en ese cuadrito que veíamos cómo estaban el cliente del cliente, la firma, su proveedor, el proveedor del proveedor, la tendencia es que cada vez más coordinen su actividad, que no tomen decisiones independientes, sino que cada uno haga su plan de producción coordinado con el otro, a nivel de planificación y a nivel operativo, al nivel de cada día, a través de sistemas de información, estén perfectamente coordinados. Eso ha llevado a que incluso hoy hay autores o personas que analizan estos casos, que dicen que los que compiten hoy en el mundo ya no son las empresas, sino cadenas de abastecimiento. Firmas que han hecho unas alianzas estratégicas, donde uno es proveedor del otro y así sucesivamente, y ellos todo este flujo físico lo tienen que tener perfectamente aceitado. Entonces ya no se trata solo de que una empresa ordenó varias de sus funciones en una forma consistente para reducir los costos logísticos, sino que varias empresas, una tras de otra, han ido ajustando sus procedimientos para hacerlo así. ¿Cuál es el peso que tiene la logística en el mundo globalizado? ¿Por qué esto es importante para un país? En realidad, la competitividad de un país no es más que el resultado de la competitividad de todas las unidades productivas que lo integran. La competitividad es un concepto bastante complejo que abarca muchas dimensiones, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con el clima de negocios en general, la seguridad jurídica, la capacidad de innovación, la calidad de los recursos humanos. Uno podría seguir con la lista, y siempre va a estar en la lista también es la calidad de la logística que tenga este país. Normalmente es un factor importante. No es el número uno, como uno quiere decir, lo que trabaja siempre cree que es lo más importante. No es así probablemente, pero sin duda que es uno importante, y como en alguna conversación decíamos, en la vinculación con el comercio exterior, en la medida que se ha abierto la economía en el mundo y han bajado los aranceles, estos costos logísticos, los costos de conectarse, han empezado a ser cada vez más relevantes. Lo que uno podría llamar el desempeño logístico, la calidad del desempeño logístico, es un factor hoy condicionante de la competitividad que tenga una economía en este mundo global, donde estas cadenas de abastecimiento se están haciendo cada vez más internacionales. Cada firma compra mucho de afuera y vende mucho afuera, ¿no? Ese es un poquito el proceso en el que estamos viviendo.